Bueno, vamos a meternos de lleno en una historia que, sinceramente, parece sacada del guión de una película de Hollywood. Es uno de los relatos más salvajes e improbables de toda la historia del deporte. Hay biografías que destacan por talento o por estadísticas, sí, pero lo que vamos a desgranar hoy va muchísimo más allá. Hablamos de una mezcla brutal, la guerra más devastadora del siglo XX, un rechazo social absoluto y, para rematar, un clímax deportivo tan increíble que si no hubiera radiografías de por medio nadie se lo creería. Empezó en el lado equivocado de la historia y terminó siendo un icono absoluto del Manchester City. Fijaos en esta gran pregunta. ¿Alguien en su sano juicio jugaría los minutos decisivos de una final de Copa con el cuello roto? Literalmente roto. Cualquiera diría que es médicamente imposible o como mínimo una locura absoluta. El dolor, el riesgo de muerte súbita o de parálisis, lo normal es salir en camilla al instante. Pues bien, esto ocurrió exactamente así, y establece un nivel de resistencia física y mental que de verdad desafía toda lógica humana. Pero claro, para entender cómo alguien aguanta algo así frente a miles de personas, no podemos empezar por el final. Tenemos que rebobinar la cinta y volver al principio, a un entorno donde sobrevivir lo era absolutamente todo. Vale, vamos a meternos de lleno en este viaje. Este es el mapa de lo que vamos a ver. 1. De soldado a prisionero. 2. El rechazo en Manchester. 3. El camino a la redención. 4. Esa increíble final del cuello roto. Y 5. Su legado más allá del fútbol. Vamos a ello. Arrancamos con la primera parte, de soldado a prisionero. Para ponernos en contexto, Bernhard Karl Trautmann nació en Bremen, Alemania, en 1923. Creció en una época de tensión política ineludible. Era un chico atlético, fuerte, muy competitivo. Pero claro, su juventud estuvo marcada por un contexto generacional durísimo. Se unió a las juventudes hitlerianas en los años 30, algo que tristemente era la norma en su época. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Fuerza Aérea Alemana, la Luftwaffe, y acabó siendo capturado en el 45 por los británicos. Lo clave aquí es entender esto. No estamos ante alguien que se crió entre algodones en una academia deportiva para ser futbolista. Que va. Fue moldeado por las condiciones más crudas posibles de una generación que fue a la guerra. Y ojito a esto, porque su decisión de quedarse en Inglaterra tras ser capturado cambiaría el rumbo de todo. Ahora, lo realmente interesante de esta etapa es que Trautmann no solo pasó por el ejército sin más, sirvió en la Luftwaffe como Fallschirmjäger, o sea, paracaidista, vio combate real en primera línea en el frente, sobrevivió a situaciones extremísimas y sufrió heridas graves en varias ocasiones. Hasta recibió condecoraciones antes de caer prisionero. Viéndolo de forma totalmente objetiva, queda claro que su vida estuvo a punto de acabar en el campo de batalla un montón de veces. Y ese límite, esa supervivencia extrema, es exactamente lo que definió su carácter. Ese nivel de resiliencia forjado bajo fuego real explica perfectamente por qué, años después, la presión de un estadio de fútbol o el dolor físico no le afectaban como a cualquier otro jugador convencional. Pasamos a la sección 2. El rechazo en Manchester. La transición ocurrió rapidísimo. Tras ser enviado al campo de prisioneros en Inglaterra, empezó a destacar bajo los palos en partidillos improvisados. Pero el verdadero punto de inflexión, el paso clave, es el segundo. Un ojeador inglés lo ve y se la juega fichándolo para un equipo amateur local, el St. Helens Town. Pensadlo un momento, qué riesgo. Un club inglés confiando en un exsoldado alemán justo después de la guerra. Sin esa tremenda oportunidad, su carrera profesional nunca habría existido. Le permitió brillar tanto que de repente da el gran salto y en el 49 ficha por el mismísimo Manchester City. 20.000. Ese es el número exacto de personas que salieron a las calles de Manchester a firmar una petición formal para exigir furiosos que el club cancelara inmediatamente su fichaje. Las protestas fueron masivas. Hay que ponerse en su piel. Los ecos de los bombardeos sobre las ciudades británicas aún resonaban en la memoria de la gente. Y de repente, resulta que un ex paracaidista de la Luftwaffe se va a poner la camiseta de su equipo local. Lógicamente, la furia era palpable, profunda y generalizada. La llegada al City fue recibida con un muro de rechazo frontal absoluto. Llegamos a la sección 3, el camino a la redención. Entonces, el punto crucial aquí es cómo el rendimiento silencioso e implacable puede cambiar la percepción de toda una sociedad. Trautmann no respondió a los insultos encarándose con la grada o con enfado. ¿Qué va? Respondió con paradas imposibles. Empezó a rendir a un nivel tan extraordinariamente alto, mostrando una valentía brutal en sus salidas y una ética de trabajo intachable que, muy poco a poco, los murmullos de odio se fueron transformando en aplausos. Partido a partido, se fue ganando el respeto de una de las aficiones más exigentes del país. Pasó literalmente de ser el villano impuesto a ser el héroe necesario. La metamorfosis fue asombrosa. Fijaos en el contraste. De ser el exsoldado enemigo, profundamente odiado por un público aún herido por la guerra, a convertirse en una leyenda querida y respetada. Fue pura fuerza de voluntad.
Su resiliencia al no venirse abajo frente a ese rencor masivo logró lo que parecía imposible. Convenció a toda una nación de que ese hombre que defendía su portería ya no era el enemigo del pasado, sino el futuro absoluto de su club. Y entramos en la sección 4, el momento cumbre, la final del cuello roto. Nos situamos en la final de la FA Cup de 1956, el Manchester City contra el Birmingham City. Era el partido más importante del año en Inglaterra. Con el partido ya muy avanzado, ocurre la acción que pasaría a la historia. Trautmann, valiente como él solo, se tira a los pies de un delantero para atrapar un balón dividido. Sufre una colisión brutal, llevándose un golpe directo y masivo en la zona del cuello. Queda tendido en el césped, aturdido, y la escena es escalofriante. Y aquí viene lo inconcebible. A pesar de un dolor agudo y de casi no poder mover la cabeza, se niega en rotundo a salir del campo. En aquella época el equipo no tenía portero suplente, así que decidió seguir. Jugó los últimos 15 minutos de la final, haciendo paradas clave y asegurando la victoria y el título para el City. La celebración fue una locura, claro, pero ocultaba una realidad médica aterradora. Y esto ilustra perfectamente la barbaridad de lo que acababa de hacer. Lo del cuello roto no es ninguna exageración metafórica. Cuando los médicos lo examinaron días después, descubrieron una fractura gravísima en los huesos del cuello, una lesión cervical que fácilmente podría haberlo dejado con una parálisis total permanente o incluso en un desenlace fatal, sobre todo haciendo esfuerzos brutales durante un cuarto de hora en fútbol profesional. Había estado parando balones con el cuello roto. Evidentemente, cuando se descubrió esta realidad médica, el asombro hizo que su leyenda explotara a nivel mundial. Por último, vamos a la sección 5. Un legado más allá del fútbol. Vamos a avanzar y ver cómo se construye todo esto a largo plazo. Su lealtad fue inquebrantable. Jugó más de 500 partidos oficiales vistiendo la camiseta del Manchester City, consolidándose como uno de los porteros más grandes de su época. Pero cuando colgó los guantes no se alejó del terreno de juego. Trabajó intensamente como entrenador en varios países, desarrollando el deporte. Y a nivel global se convirtió en un verdadero embajador, usando el fútbol como una herramienta de unión. Su impacto fue muchísimo más grande que simplemente evitar que la pelota entrara en la red. El perfil humano que nos deja esta historia es verdaderamente excepcional. Destaca una resiliencia extrema. Sobrevivió al infierno bélico, aguantó y le dio la vuelta a un rechazo social masivo y superó una de las lesiones más peligrosas del deporte. Esa enorme capacidad de reconstrucción personal es alucinante. Logró lo impensable, una integración total y exitosa en un país que apenas unos años antes lo consideraba un enemigo militar mortal. Soldado, prisionero, marginado. Leyenda. A base de puro coraje y muchísimo esfuerzo, pasó de los rincones más oscuros del siglo XX a convertirse en un ícono indiscutible, trazando un viaje narrativo inigualable. Para cerrar este análisis, os dejo con una reflexión fascinante. Con cómo están las cosas hoy en día, la inmediatez, las redes sociales, la presión mediática constante, ¿podría darse una historia de perdón, reinvención y transformación tan profunda en el deporte actual? La vida de Bert Trautmann queda ahí, no solo como una lección brutal sobre el aguante físico, sino como un recordatorio monumental de la capacidad que tiene el deporte para cambiar narrativas imposibles y unir lo que la guerra había destrozado. Un relato que sin duda es absolutamente imborrable.